¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el lema por el cual lleva el nombre este programa Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios 15:23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Así que cada vez que querramos que nuestros oyentes reciban palabras buenas, palabras de bien, palabras que vayan a crear algo positivo en el oyente, debemos procurar que sean a tiempo, porque si son a tiempo, serán buenas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Dunker, que viene a tratarnos uno de los temas que él ya nos tiene acostumbrados y los recibimos con muchas expectativas. Doctor. Jesús, mira, Jesús dijo, Jesús de Nazaret, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, doctor, déjeme decirle que estamos poniendo en pantalla el número de teléfono de aquí, de cabina, por si algún oyente quiere llamarnos para hacer alguna pregunta o intervención. Perfectamente. O sea, en pantalla cualquiera de ustedes puede llamarnos ahí al teléfono para hablar directamente con nosotros. Sí, yo decía, Jesús dijo a la respuesta de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, entendemos que significa piedra, su nombre, pero Jesús le dice: sobre esta roca que tú has confesado, esa es la interpretación que hacemos, voy a edificar mi iglesia. Es decir, Jesús estaba haciendo algo nuevo, pero usa un término conocido, iglesia. Era una asamblea. En aquellos tiempos existía unas asambleas en una comunidad que se reunían para deliberar y tomar decisiones para el bien de esa comunidad. Entonces Jesús está diciendo: yo voy a fundar mi comunidad, mi espacio. Y yo quiero sugerir, por lo que entendemos en el Nuevo Testamento, que lo que Jesús está formando es una comunidad modelo. Jesús lo que quiere hacer de la iglesia es una comunidad modelo, un modelo para la sociedad alrededor. Sí. O sea, que si la sociedad imitara lo que está pasando en la iglesia, a la sociedad le iría mejor. ¿Tiene eso, doctor, relación con aquel encuentro que él tuvo con Nicodemo, y al cual le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Sí, porque Jesús, su promesa principal es formar gente nueva. O sea, eso de arrepentimiento significa que Jesús en la iglesia está formando gente nueva para formar un pueblo que Él va a infiltrar en la sociedad. Y de esa manera va a transformar la sociedad. Pero esta iglesia como sociedad debe tener ciertas características que la van a diferenciar de lo que pasa a su alrededor. Yo quiero que tú me permitas mencionar 3, 4, no sé cuántas características que aparecen en el Nuevo Testamento, que son cruciales para que la iglesia sea la iglesia que Jesucristo quiso que fuera. Mire, en primer lugar, desde Pentecostés dice que estaban todos unánimes, juntos. Mira, estaban unánimes a pesar de las diferencias raciales que había entre ellos, a pesar de las diferencias de clase social que había entre ellos. Ellos formaban una comunidad de iguales, y Santiago por eso insiste en que no se puede hacer acepción de personas en la iglesia. Que si entra un rico, dice Santiago, no le pueden dar un asiento especial porque es rico, y al pobre ponerle un asiento cualquiera, sino que dentro de la iglesia todos deben ser tratados de la misma manera. Todos tienen la misma dignidad. Usted puede ser lo que usted sea en la sociedad,
Usted es presidente de la República, vamos a poner ese caso máximo, máxima autoridad del país. Pero mire, si usted es creyente, cuando usted llega a la iglesia, usted tiene que ponerse al mismo nivel que todos los demás. Así es. Es una característica de la iglesia y eso es sorprendente, la manera como Pablo maneja el tema con la esclavitud. O sea, Pablo estableció un principio de relaciones humanas que él dijo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sí. Y lo aplica a la familia. Y le dice a Filemón, que reciba a Onésimo, que era su esclavo, recíbelo como a un hermano en la fe. Como un hermano en la fe. Ya él es uno igual que tú. Exactamente. Es lo que le está diciendo. Exactamente. Y Pablo insiste en el punto en varios lugares de que cuando tú llegas a la iglesia, tú puedes ser esclavo o tú puedes ser amo, pero en la iglesia estamos al mismo nivel. O sea, es una característica que la iglesia necesita reivindicar, porque mira, a veces nos inventamos cosas para hacer diferencia. O sea, hay iglesias donde hay asientos diferentes, Jesús. Oye, lo más cómodo para... Hay iglesias con un asiento cómodo al frente para los dirigentes. No es así. Hay iglesias que cuando hay una comida hay diferentes menús. Que a uno le sirven una comida corriente y a otro le sirven una comida especial. Eso yo lo he visto, es cierto, doctor. No debería ser No así. debería ser. O sea, en la iglesia tenemos que darnos un trato sin acepción de persona. O sea, cuando usted entra a la iglesia, usted tiene que aprender a verse con la misma dignidad. Usted puede estar abajo socialmente, pero tiene que sentirse igual en dignidad. O usted puede estar arriba y tiene que sentirse igual en dignidad con todos. Eso es una característica que la iglesia debe exhibir y que no debemos separarnos de ese modelo que aparece en las Sagradas Escrituras. A mí incluso, doctor, me ha llamado la atención porque he visto algunos ejemplos de iglesias que hasta han puesto en disciplina a sus propios pastores. Y eso es un ejemplo, doctor. Sí. Sí. Yo voy a hablar de ese punto más adelante. Sí. Eso tiene que ver con la estructura organizativa. Pero quiero comenzar diciendo que las iglesias deben practicar el principio bíblico de no hacer acepción de personas. Eso está en toda la Biblia, ese principio, y se cumple en la iglesia. Mira, otra cosa característica de la iglesia, aunque haya, verdad, diferencias en algunos puntos, es que la iglesia reivindica la situación de la mujer. Mira, en la época primitiva, las mujeres estaban recluidas a la casa y el hombre era el que iba a las reuniones públicas. Incluso en el templo pagano eran los hombres que iban. Las mujeres solamente iban cuando eran sacerdotisas. Pero era el hombre el que salía a la calle mientras la mujer estaba asignada a la casa, a los hijos, a cocinar y a todo lo demás. Pero en la iglesia se abren las puertas a hombres y mujeres. Sí, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ni no hombre, hay varón ni mujer. Exacto. Eso no quita la diferencia, ¿verdad? No, claro, hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero hay roles también. Y hay roles. Hay roles. Pero ahí dentro de la iglesia, en cuanto a lo que es la dignidad y al tratamiento igualitario, la iglesia lo reivindica, como usted dice. Exactamente. Y por eso surgieron problemas, porque estas mujeres que no estaban acostumbradas a estar en reuniones, de repente cuando estaban en reuniones, comenzaron a cometer algunas indiscreciones. Pero la iglesia puso, además, nosotros sabemos que Jesucristo se sentó con mujeres a enseñarles. Sí, claro. En aquellos tiempos, la enseñanza era para los hombres. Cuando llegaba un maestro, él enseñaba a los hombres, pero no se suponía que se le enseñara a las mujeres. La mujer samaritana se sorprendió de que Jesucristo hablara con ella incluso. Exactamente. Porque las mujeres no eran para hablar de teoría, de doctrina.
Tú no hablabas con una mujer en la calle. Y cuando María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, vino Marta y le dijo, Señor, mira, María está ahí todo el tiempo escuchándote y no me deja a mí sola hacer todos los oficios de la casa. Dile que venga a ayudarme. Y la respuesta que le dio el Señor fue, Marta, Marta, es una, como con esa ternura, afanada y turbada está con muchas cosas, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Correctamente. Mira, otra característica que tiene la iglesia como comunidad modelo es que en la iglesia del Nuevo Testamento se nos enseña a vivir con sencillez. O sea, a sentirse bien con lo que uno tiene. Porque hay en el mundo, la naturaleza humana nos lleva a un espíritu de competencia, a un espíritu de presunción, que es más lo que uno gasta en lujo que lo que uno gasta realmente en darse placer. Así es. O en cubrir necesidades. O sea, no es la ropa con la que me siento bien, sino con la que yo voy a dar un impacto porque me pongo tal ropa, o el carro con que yo voy a utilizar, o sea, tengo que tener un carro de tal marca y que mira lo que yo tengo. O sea, vivimos de apariencia. Así es. Pero Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es que no podamos manejar riqueza, también hay espacio para riqueza, pero el rico cristiano tiene que ser humilde en su corazón. Así es, doctor. Y tenemos muchos ejemplos de hombres que fueron ricos para Dios y muchas buenas obras. Sin embargo, ahora, doctor, tenemos que ir a una pausa comercial. Y cuando regresemos, quisiéramos que usted siga ampliando este tema, porque yo sé que usted tiene mucho material para hablarnos de ello. Mientras tanto, usted, amigo televidente, quédese ahí frente a su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con el doctor Dunker sobre este tema que él nos trae siempre tan interesante de lo que es la iglesia de Jesucristo. Doctor, cuando nos fuimos a la pausa usted estaba hablando de que en la iglesia de Jesucristo son personas que tienen que vivir con sencillez. Sí, quiero recordar que yo comencé diciendo que la iglesia está llamada a ser una sociedad, una comunidad modelo, y que en primer lugar eso debe significar que no hay acepción de personas y que todos nos tratamos con la misma dignidad, sin importar la posición que usted ocupe en la sociedad. Dentro de la iglesia tenemos que aprender a mantener la misma dignidad de todo el mundo. Pero también mencioné que la iglesia se abrió a la mujer. O sea, cuando las mujeres participaban en las reuniones cristianas,
eso era un fenómeno nuevo para ese tiempo, porque no se suponía que las mujeres recibieran instrucción de ningún tipo. Y es tan así, doctor, que fueron 2 mujeres las que tuvieron el privilegio de ver a Jesucristo resucitado por primera vez. Porque esas 2 mujeres eran parte de un equipo de mujeres que Jesús formó. En Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que Jesús andaba con sus apóstoles, pero también que tenía un equipo de mujeres al frente de las cuales estaba María Magdalena. Y esas fueron las mujeres que aparecieron durante la crucifixión, durante la resurrección, y que aparecieron también en Pentecostés. De modo entonces que Jesús le dio un espacio nuevo y especial a la mujer. Pero también estoy diciendo que Jesús espera que la iglesia sea una comunidad que aprende a vivir con sencillez. Eso significa que no dependemos del dinero para ser feliz. Que uno podría, porque a veces, si tú eres un médico, lo normal es que tú vistas y vivas como viven los médicos. Sí. Tú ves, tú no tienes que tener un nivel de vida inferior. Pero eso tú lo haces con sencillez. Y de toda manera, dentro de ti está la capacidad de ser feliz en cualquier posición. O sea, ser cristiano debe significar que tú superaste el apego a lo material. Sí, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese es el punto. Sé tener abundancia y así también para padecer necesidad. Y en otro texto nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Correctamente. Aparte de esto, la iglesia tiene otra característica muy importante como modelo para la sociedad. Una de ellas es que la iglesia funciona bajo un acuerdo democrático. O sea, en la iglesia del Nuevo Testamento, los líderes son elegidos por la congregación. Sí. O sea, las iglesias del Nuevo Testamento son congregacionales. Yo sé que en los últimos años... bueno, doctor, déjeme, quizá en el sentido de que de lo que se entiende ahora de ser congregacionales, en el sentido de que cada vez que se va a tomar una decisión hay que reunir a la iglesia, quizá en ese sentido no, pero sí en el sentido de la elección de los líderes. Es la iglesia la que lo elige. Sí, sí. No, ahora, después que ella lo elige, ella deja que esos líderes actúen y funcionen. Sí, vamos a hablar de los líderes más adelante, pero estoy diciendo que hay decisiones estratégicas que se toman congregacionalmente. Voy a poner algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles se vieron allí que faltaba Judas, que había traicionado, y que había que escoger un sucesor de Judas, ¿qué habríamos hecho nosotros si fuéramos los 11 apóstoles? ¿Qué cogemos el número 12? Sí, lo completamos nosotros mismos. Nosotros mismos lo completamos. Y eso no es que esté mal, pero miren lo que hicieron los apóstoles. Reunieron a todos los apóstoles, a todas las mujeres. A toda la congregación. A toda la congregación. Y ahí dijeron, miren, vamos a escoger uno que tenga tales... Ellos fijaron las reglas de juego. Sí, claro, porque había unos requisitos que había que cumplir primero. Sí, fijaron los requisitos, pero la asamblea escogió el apóstol. Y así mismo cuando escogieron a los 7 diáconos, ellos fijaron el perfil de quiénes eran los que debían ocupar esas posiciones. Y le dijeron a la congregación, elijan a 7 varones, así, de tal características. El mismo punto. O sea, ellos fijaron los requisitos, pero dejaron a la congregación que escogieran ellos las personas. O sea, eso se ha perdido, pero es una característica de la iglesia bíblica, que funcionan bajo una atmósfera democrática. Eso a pesar de los regímenes que existían en ese tiempo. O sea, la iglesia elegía sus autoridades de forma democrática. Incluso hay un caso impresionante, y es que en el capítulo 15 de los Hechos se celebra lo que algunos llaman el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén. Había un problema teológico. Y Pablo y Bernabé, que ya eran considerados apóstoles,
tuvieron que reunirse con los apóstoles de Jerusalén. Pero si ustedes leen bien el capítulo 15 de los Hechos, van a ver que la decisión final la toman no solo los apóstoles, sino toda la congregación. Sí, claro. O sea, la congregación, yo no sé, no es claro entender cómo fue el proceso, pero una posibilidad es que cuando ya hubo un consenso, eso se llevó a la congregación y la congregación finalmente validó todo eso. Mira, luego han pasado cosas en el cristianismo que ese modelo democrático ha desaparecido, porque cuando Constantino se convirtió, en lugar de cristianizar el imperio, romanizó la iglesia. Eso es cierto. Y entonces a partir de ahí la iglesia comenzó a adoptar cada vez más los estilos de liderazgo del imperio. Y los estándares y el modelo, que es un modelo, el imperio es un modelo piramidal. Copiado del imperio. Sin embargo, corroborando con eso que usted dice, el modelo de gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento es un modelo donde tenemos, no tenemos una cabeza, sino que tenemos un grupo de pastores o de líderes que son iguales. Correcto. En toma de decisiones. Yo quiero que tú me dejes llegar a ese punto bueno, está final, bien. Okay. Que es crucial ese punto. Pero en este tema de la democracia, lo que estoy diciendo es que para corroborar eso de que hay democracia, no es uno que dirige, no es un grupo. No. Es una dirección colegiada, democrática. Mira lo que pasa en todos los concilios, casi todos los concilios. Hay 2 o 3 que tienen un estilo congregacional, pero desde que tú tienes un concilio, aparece ahí una junta directiva, un superintendente, un obispo, que comienza a tomar decisiones sobre las iglesias. A decretar. Locales. Y entonces vamos a poner a fulano de pastor en tal iglesia. En San Juan de la Maguana. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la vamos Biblia. A trasladar de San Juan para Boca Chica. Y el de Boca Chica para la Romana. Y el de la Romana para Higüey. Y el de Higüey para La Vega. Y el de La Vega para Santiago Rodríguez. Y ahí termina. Y mira, eso es un daño grandísimo. Ahí termina habiendo un favoritismo. Porque mira, y yo lo sé desde adentro de algunas iglesias, que hay una iglesia grande en tal lugar, ¿a quién se la damos? Sí. Entonces, eso se hace muchas veces con favoritismo. Sí, no, mira, sí. Las decisiones en el Nuevo Testamento sobre el liderazgo la toma la iglesia local. Ese es un principio del Nuevo Testamento. Doctor, pero en el Nuevo Testamento también los concilios no existen. No. Las iglesias son independientes. Independientes. Incluso cuando usted mencionó el concilio de Jerusalén que se llevó a cabo en Hechos capítulo 15, ahí no fue una reunión de que se iba a reunir el concilio para decidir qué iban a hacer. Era un asunto de una doctrina que había que definirla. Claro, pero de todas maneras, en ese momento habían 2 iglesias. La iglesia madre de Jerusalén, y se había formado la iglesia de Antioquía. Donde sí. estaba Pablo y Bernabé. Entonces, a este cónclave, concilio, encuentro, acudieron los apóstoles de las 2 iglesias grandes. Sí, a ponerse de acuerdo. Eso significa que si hay 15, 20 iglesias, puede haber un cónclave donde hay representantes de todas esas iglesias, pero sin que ese cónclave anule el gobierno local. O sea, porque cada gobierno local es independiente en sus decisiones. Exactamente. No se puede ingerir en el gobierno de una iglesia local desde cualquier otro punto geográfico. Salvo cuando hay una situación, cuando uno está bajo una alianza de iglesia, bajo un concilio, lo que sea, es obvio que cuando la situación en una iglesia local se torna inmanejable, que es necesario que haya alguna cobertura para intervenir y resolver la situación. Eso facilita, porque hay también muchas iglesias independientes que son tan independientes, sí,
que cuando hay una crisis no busca el consejo de nadie, de ningún no sitio. hay manera de manejar esa Sí, situación. es posible que uno pueda buscar consejo y orientación. Y cobertura, porque Sí. si los líderes principales de esta congregación cayeron en una situación moral o del tipo que sea, pues podría ser necesaria una intervención desde afuera. Pero siempre, doctor, con una premisa, y es que sea la iglesia la que solicite la ayuda, no que vaya uno a ingerir allí, a imponer sus Bueno. criterios. Finalmente, las iglesias en el Nuevo Testamento tienen Salud. un gobierno horizontal. Eso está muy claro, mire, porque el modelo cambió luego, pero en el ámbito del Nuevo Testamento claramente hay un gobierno horizontal. Horizontal significa que hay un equipo, hay un colegio, hay una junta que toma las decisiones por consenso. Eso significa liderazgo horizontal. Eso está en la Biblia claramente. Eso pasó, por ejemplo, entre los apóstoles. Ajá. Los apóstoles fueron el mejor modelo de un liderazgo horizontal. Algunos suponemos que Pedro era el primero entre iguales. Sí, era como el vocero. El vocero, el coordinador, el representante, porque él era el que hablaba a nombre de los otros y él era el que tomaba la palabra en las reuniones para coordinar la cosa, pero se sometía al consenso del grupo. Eso está muy claro. No, incluso Pablo los reprendió en ciertas ocasiones. En un momento tuvieron una diferencia y Pablo le llamó la atención: mira, Pedro, tú te estás saliendo de la sana doctrina. Sí, sí. Eso está en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, que Pablo dice: mire, en un momento dado Pedro se salió de la doctrina y yo tuve que llamarle la atención en público. Sí, fuertemente. O sea, Pedro no era papa. Pedro no era papa, mira. Esa idea se elaboró después. Incluso la palabra papa comenzó a utilizarse a partir del siglo X. Comenzó a aplicarse. Gregorio VII lanzó una bula exigiendo que solo él pudiera usar el título de papa, que antes lo usaban todos los obispos destacados. Uh-huh. Entonces, en esa bula, Gregorio VII dice: a partir de ahora, el único que puede asumir es. Entonces, el historiador católico, cuando reconstruye la historia, a los obispos de Roma, antes de Gregorio VII, los llama papa. Uh-huh. Pero ellos no se llamaron papa. No. Ni pretendieron ser la cabeza de la iglesia. Eso comenzó en el siglo X con Gregorio VII. Eso está documentado. Y eso es importante para decir que el Pedro de las Escrituras no fue un papa infalible. No, mira, si Pedro pudiera resucitar y venir después a ver lo que se ha estado diciendo de él, Pedro se escandalizaría. Sí, sí. De pensar que los supuestos sucesores de Pedro se consideran infalibles. No, y si él hubiera sido infalible, Pablo no lo hubiera reprendido como lo reprendió. Claro. Duramente incluso. No, y claramente no podemos en este momento abrir todos los textos en la Escritura, pero claramente en el Nuevo Testamento los apóstoles toman decisiones por consenso. Hay ocasiones en que los apóstoles deciden enviar a Pedro y a Juan Uh-huh. a tal iglesia. Y entonces Pedro es el primero entre iguales, pero él acepta que lo designen para esa posición. Es decir, que ellos fueron el modelo. Entonces, a partir de ahí se construye el modelo del gobierno de la iglesia primitiva. Y el modelo que se hizo fue de elegir ancianos, que es lo mismo que presbíteros, porque presbítero es la palabra en griego.
Entonces, estos ancianos, siempre en plural, nunca se habla de anciano en singular, solo cuando se refiere a Jesucristo, gobernaban la iglesia. La palabra anciano, la palabra presbítero, es lo mismo que obispo. Que obispo, se usa. Pastores y maestros. Pastores, o sea, todos esos términos en el Nuevo Testamento se refieren a la misma persona. Mire, y no estamos dando una opinión. Yo tengo estudios bíblicos por biblistas católicos que dicen esto que les estoy diciendo. O sea, en los términos de la iglesia primitiva, obispo, anciano, pastor, presbítero, todo eso significaba la misma cosa. Y siempre era Maestro. un equipo. Siempre era un equipo gobernando la iglesia. O sea, el modelo se deformó después. Y yo dije ya que la deformación vino. Bueno, en realidad, miren lo que cuenta la historia. Doctor, yo quiero que usted me cuente la historia después de la pausa, porque ya el reloj nos está diciendo que hace rato que debemos haberlo pedido. Mientras tanto, usted, amigo televidente, no se mueva del frente de su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Doctor, cuando nos fuimos a la pausa, usted iba a decir lo que dice la historia. Sí. Sobre esos gobiernos de la iglesia. Es muy importante, mira, la palabra apóstol, sin que nadie sepa por qué, dejó de utilizarse alrededor del año 100. Uh-huh. O sea, no del año 100, o sea, con la muerte de los apóstoles, el término comenzó a dejar de ser utilizado. Uh-huh. Parece muy claro que en el Nuevo Testamento, aparte de los 12 apóstoles, hubo otros que fueron apóstoles. No solamente Pablo, Bernabé, sino muchos otros de ellos fueron definidos como apóstoles. Pero ¿qué pasó alrededor del año 100? Que aparece el uso de la palabra obispo en un sentido monárquico. Uh-huh. O sea, el historiador dice que ahí aparece el episcopado monárquico. ¿Qué significa eso? Que aparece por primera vez en la iglesia, un gobierno de la iglesia donde hay un obispo que es la cabeza y un cuerpo de presbíteros bajo su autoridad y diáconos en una tercera instancia. Eso comienza a aparecer del año 100 y no es una cosa de otro mundo, porque de todas maneras había un equipo de presbíteros junto con el obispo, aunque a veces este obispo llegó a tener una posición tan destacada que era, tú ves, piramidal. Sí, piramidal. Pero eso pasó y eso sucedió así durante todos los primeros siglos, y cuando Constantino se convierte, esa es la estructura que existe. Habían obispos que estaban al frente de iglesias, a veces iglesias madres con iglesias que dependían de ellas,
pero no había un obispo universal. O sea, el obispo de Roma no tenía jurisdicción universal. Pero si vamos al Nuevo Testamento, doctor, aunque eso que usted dice inició en el año 100, más o menos, si vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento el modelo de gobierno es, como usted dice, horizontal. Circular. O sea, tenemos los obispos, como usted decía antes de irnos a la pausa, los obispos, los pastores, los presbíteros, los ancianos, los maestros, eran la misma persona. Eran la misma persona, sí, eso está muy claro. Cuando uno abre las escrituras, eso es muy fácil de comprobar. Pero entonces, después de Constantino, ahí, fíjense lo que pasa en la iglesia, ahí viene lo que llegó a llamarse el cesaropapismo. El historiador llama así porque Constantino fue el que convocó el primer concilio ecuménico. Lo convocó y lo dirigió Constantino. Eso significa que no había un papa para dirigirlo. Incluso el Papa Silvestre de Roma, el obispo Silvestre de Roma, ni asistió a ese congreso, porque estaba enfermo, no pudo ir, y se hizo bajo la dirección de Constantino. Y así sucedió hasta el siglo X. Todos los concilios fueron presididos por el emperador cristiano convertido. Es en el siglo X cuando aparece, cuando se produce un cambio, y entonces aparece ahí Gregorio VII, y Gregorio VII hace una revolución, lanza una bula, el edicto gregoriano, y él decreta, pasaron algunos eventos. Él hizo ciertas reformas también. La reforma gregoriana. Sí. O sea, Gregorio VII fue el que estableció la misa, el orden de la misa, sí. Impuso el latín en la misa, impuso el celibato obligatorio a los sacerdotes. Tuvo cambios en las músicas. La música gregoriana. La gregoriana, que todavía la conocemos. Sí. Y Gregorio VII dijo que a partir de ese momento solo él podía designar obispos, porque el emperador designaba obispos. Pero Gregorio VII definió que solo él podía designar obispos y solo él podía convocar el concilio. Eso comienza en el siglo X. Entonces, a partir de ahí... Se oye como muy pequeño, siglo X. Vamos a decir 1100 años después de Cristo. Ahí entonces, con Gregorio VII, el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia. Ahí comienza eso, el papado en esa forma como gobierno general de la iglesia comienza ahí. Y luego, más adelante, se le ocurren dos cosas, ¿verdad?, que cambiaron completamente la historia, y es que se decretó que el obispo de Roma estaba por encima del concilio. Porque Gregorio VII pensaba, y así fue, que él era el coordinador general, pero que el concilio estaba por encima de él. Sí, porque Gregorio, según información que yo puedo, limitada, que yo manejo, él actuó, todas esas cosas él las hizo con buenas intenciones. Sí, fue una reforma positiva para la iglesia, sí, en ese momento. Lo que pasa es que se complicó cuando vino otro concilio y decidió que el papa estaba por encima del concilio. Sí. Y luego vino otro concilio que definió que cuando el papa legislaba era infalible. O sea, Gregorio VII, sin querer, sentó la base para ese desarrollo que vino después. Sí, pero mira, lo que hizo Gregorio VII, si uno hubiera estado en ese momento, quizá lo hubiera apoyado. Sí, claro, porque había un desorden en la iglesia, se vendían las cosas, habían sacerdotes que vivían con mujeres, o sea, había una depravación, y entonces él quiso poner el orden
Y dijo, no, mire, para ser sacerdote tiene que ser célibe. Ujú. Eso era una manera como de que hubiera pureza en el sacerdocio. Ujú. Y a partir de ahora ya el emperador no puede nombrar un obispo. Eso lo hace el obispo de Roma. Bueno, eso no me parece lo mejor. Sí. Pero era mejor a que lo designara el emperador. Claro. ¿Tú ves? De todas maneras, el modelo se trastocó y por eso es que en la historia terminamos pensando que la iglesia tiene una estructura piramidal. No. La iglesia del Nuevo Testamento tiene una estructura circular, con 12 apóstoles, que todos eran apóstoles, ninguno era el superior apóstol ni el inferior apóstol, sino todos en la misma categoría de apóstol, y Pedro funcionando como primero entre iguales. Sí, coordinador. Incluso cuando leemos que establecieron ancianos, como usted decía, en plural, en cada ciudad, significa que ahí donde ellos dejaban una iglesia establecida, ellos dejaban un grupo de iguales dirigiendo esa congregación. Exactamente. Esa fue la práctica que Pablo y la iglesia primitiva generalizó, y es que en cada iglesia nueva que se formaba, se escogía y ellos mismos lo escogían. Ujú. Oye bien, Pablo no designaba el grupo. No, Pablo no lo designaba, ni Pedro. Sino, incluso cuando Pablo... Era la iglesia la que elegía a sus Cuando líderes. Pablo le escribe a Tito, le dice, mira, dile ahí que escojan un equipo de ancianos, pero que lo escojan ellos. Sí. Tú le vas a dar la pauta, los principios, la manera de hacerlo. O sea, que es la iglesia que escoge a sus líderes. En resumen, yo estoy... Pero antes del resumen, doctor, fíjese algo. Tristemente, ese modelo de gobierno piramidal no solamente lo vemos en la iglesia católica en estos momentos. Lo vemos en muchas iglesias evangélicas. Mira, eso es bueno decirlo, hay que decirlo, porque lo que estamos es tratando de volver al modelo original. No, mira, las iglesias evangélicas, después de haber luchado tanto contra el papado, Ujú. la mayoría de las iglesias evangélicas tienen un pastor que es el papa de esa iglesia. Sí. Y le llaman obispo. Hay algunos incluso que se llaman apóstoles. Sí, y el problema no es que se llamen apóstoles, sino que presuman tener una autoridad unipersonal. Ujú. Los apóstoles del Nuevo Testamento siempre eran un equipo y decidían por consenso, pero hoy día tenemos apóstoles que él es el apóstol Sí. y Todo el mundo tiene que supeditarse a su voluntad. sí, y estos apóstoles no tienen límite en su poder. Eso no es bíblico. Son papas. O sea, tienen un poder ilimitado. Incluso se ha introducido una práctica sorprendente de que se le llama padre. Ah, sí. O sea, la iglesia evangélica, después de tanto tiempo criticando a los católicos, porque dice Mateo, y vuestro padre no llaméis a nadie, Sí. ahora en la iglesia evangélica, algunos apóstoles están introduciendo que se le llame padre al apóstol y madre a la esposa del apóstol. Eso no es bíblico. No. Eso no es bíblico. No, y a algunas iglesias le dicen pastora a la esposa. Esto tampoco es bíblico, a la esposa Bueno. del pastor. En resumen, También depende qué sentido se le llame pastora, porque también puede ser una Bueno. forma. Hay que ver también. resumo entonces lo que estoy diciendo. La iglesia en el Nuevo Testamento, y eso debemos ser hoy, es una sociedad modelo. Es una sociedad modelo. Y como sociedad modelo, yo he mencionado unos 5 rasgos característicos. En primer lugar, yo he dicho que la iglesia es una sociedad de iguales. O sea, las diferencias sociales, raciales, de clase económica, no deben crear privilegios ni diferencia dentro de la iglesia. O sea, en la iglesia tenemos que aprender a sentirnos iguales con cada otra persona miembro de la iglesia. Y no debe haber diferencia de asiento,
no debe haber diferencia de ropa, no debe haber diferencia. Si hay una comida, debe ser la misma comida para todo el mundo, Sí. El mismo trato. En segundo lugar, yo he dicho que la mujer ocupó una posición especial y que Jesús Fue reivindicada. la sacó del encierro en la casa y la puso en las reuniones y Le dio participación. participaban y Pablo pudo decir ante esto, ya no hay varón ni mujer. O sea, Jesucristo los ha acercado como parte del cuerpo de la iglesia. Sí, siempre haciendo la aclaración de que no quiere decir que no hayan roles y no hay diferencias. Las diferencias y los roles existen. Y tercero, yo estoy diciendo que en la iglesia del Nuevo Testamento se promueve La vivir democracia. con sencillez. Con sencillez, sí. Vivir con sencillez. Eso significa que uno evade la competencia social. Hay gente que gasta todo lo que gasta, no por darse el gusto de hacerlo, sino por darse el gusto de exhibirlo. El lujo. Ese es la exhibición lo que provoca el malgaste del dinero. En la iglesia se enseña a vivir con sencillez. Y cuarto, la iglesia funciona bajo un sistema democrático y los líderes lo escoge la iglesia local. La iglesia local escoge sus propios líderes en toda la experiencia del Nuevo Testamento. Los apóstoles no usurparon esa función. Y finalmente, las iglesias tenían un liderazgo horizontal, un equipo de ancianos, presbíteros, pastores, obispos, todos esos nombres significaba lo mismo. Ellos, funcionando de manera colegiada, tomaban decisiones por consenso, aunque siempre hubo uno que era primero entre iguales, pero era un liderazgo horizontal. Realmente era como un coordinador, un vocero. Sí, si la iglesia asumiera ese modelo, podría influir en toda la sociedad para que funcionara mejor. Yo he preguntado algunas veces en reunión de pastores lo siguiente. Les he dicho a los pastores, si el país fuera gobernado como se gobierna su iglesia, ¿sería una dictadura o una democracia? Bueno, doctor, esa pregunta es bastante dura y cada quien debe responderla con toda la sinceridad. Y si la respuesta es que sería una dictadura, entonces debería cambiar y reformarse al modelo nuevo testamentario. Correctamente. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a ustedes por su sintonía y diciéndoles que en este libro, Jesús el Radical, el doctor José Dunker recoge muchos de los conceptos que él ha emitido aquí en este programa. Si usted quiere, puede dirigirse a IBAFA, que está ahí en la Kennedy con Tiradentes, o si no, a la librería Cuesta, y allí lo puede obtener. Así es que gracias por su sintonía y será hasta la próxima, si Dios quiere.